Recibíamos nuevamente trabas y demoras que pusieron en riesgo la emisión del mensaje en el momento en que necesitábamos emitirlo. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. En este podcast extra de P&M queremos hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional para aprobar la difusión de los comerciales sobre o en contra de la comida chatarra. Para hablar de ese tema nos acompaña nuestra periodista Aura Izquierdo y Andrea Ríos. Lo primero que queremos destacar es que estuvimos hablando con la organización sin ánimo de lucro que promueve este tipo de mensajes, que es Red Papás, que en el año 2017 produjeron un comercial que tenían planeado difundir a través de medios de comunicación nacionales, sobre todo televisión abierta. Digamos que querían o tenían por objetivo desincentivar el consumo de lo que ellos denominan alimentos ultraprocesados, o que el comercial califica como tal de comida chatarra. Cuando la organización quiso publicar este comercial, lo que ellos nos dicen es que encontraron trabas de parte de los medios de comunicación para darlo para que saliera al aire. Briefing. Especialmente en los medios de televisión, los canales de televisión privados, que se negaron precisamente a transmitir el comercial No comas más mentiras. Y pues esto desató toda una polémica sobre la posibilidad de que estos medios estuvieran incurriendo en censura. Bien, pues justamente le preguntamos a Carolina Piñeros, directora de esta fundación, detalles sobre cómo fue ese proceso, cuáles eran las trabas que encontraron, y esto fue lo que nos respondieron. Las trabas que Red Papás encontró a la hora de difundir los mensajes de comida chatarra fueron varias. En octubre de 2017, cuando quisimos emitir el primer mensaje, simplemente fue que no nos dieron código y no pudimos pautar ni en Caracol, ni en RCN, ni en Canal 1. La segunda vez que tuvimos la oportunidad de sacar un mensaje de bien público, que fue en abril de 2018, las trabas fueron, nunca nos dijeron que no, pero nos decían: tienen que mostrar la evidencia científica, usted tiene que reunirse con los abogados de los canales y otro tipo de cosas que llevaron a que igual no tuviéramos código, o sea, no podíamos pautar. En ese momento interpusimos una tutela. La tutela nos dio la razón y con los pocos recursos que ya nos quedaban, pudimos en junio sacar algo de pauta por Caracol, RCN y Canal 1. Posteriormente, los canales impugnan a la juez 15 y Red Papás se gana en segunda instancia ese derecho y lo tenemos amparado. Hubo una tercera oportunidad que fue para noviembre de 2018. Teníamos una tercera oportunidad de emitir un mensaje dentro de la estrategia No comas más mentiras y nuevamente, sin haber recibido tampoco un no, sí recibíamos nuevamente trabas y demoras que pusieron en riesgo la emisión del mensaje en el momento en que necesitábamos emitirlo, que era precisamente en el Día Mundial de la Obesidad. Según las declaraciones de Carolina Piñeros, lo que ellos encontraron fue demoras administrativas desde el punto de vista de lo que ellos nos exponen, es decir, trámites que sería en este caso más tiempo de lo normal para dar a conocer o para publicar una campaña como tal. De todas maneras, estos mensajes fueron publicados en televisión cerrada, en televisión por suscripción y en algunos canales regionales. Y en YouTube. En YouTube, el video que tiene por nombre No comas más mentiras, como bien nos lo decía Andrea, tiene 186.097 vistas y fue publicado en abril de 2018. Es decir, no es el comercial más visto en YouTube,
porque sabemos de comerciales que tienen más vistas. Sin embargo, es un mensaje que de alguna manera quedó un poco relegado a un segundo plano debido al trámite que encontró. Como bien lo decía Carolina, la fundación tuvo que recurrir a un proceso legal para poder darle difusión a la campaña. Justamente lo que declaró después o hace pocos días la Corte Constitucional es que el mensaje debía emitirse. Al respecto, Andrea y Aura nos van a contar qué fue lo que declaró o en qué consistió la sentencia de la Corte Constitucional sobre la campaña en cuestión. Bueno, puntualmente la Corte Constitucional confirma la orden que se emite contra los dos canales privados del país, es decir, Caracol Televisión y RCN, para que la campaña, la pieza que hace parte de esta campaña No Comas Más Mentiras, sea transmitida sin ningún tipo de inconveniente. La pieza publicitaria puntualmente dice que la publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Además, dice que 1 de cada 6 niños en Colombia tiene exceso de peso. Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás. Este es básicamente lo que señala el contenido que tendrán que transmitir sin ningún tipo de inconveniente los canales como Caracol y RCN. La Corte Constitucional entonces dice que los canales deberán pasar en su programación la campaña porque se considera un mensaje de interés público basado en la evidencia científica y es además un paso fundamental para detener los altos índices de obesidad y sobrepeso en la población infantil y adolescente. El negarse a transmitir estos mensajes será considerado censura violatoria del derecho a la libertad de expresión. Ahora, al margen de las trabas en publicación que menciona Red Papás y que nosotros tendremos que confirmar con medios de comunicación sobre a qué se dieron sus procesos, si es normal o si de verdad hubo alguna intención, porque no podemos asegurarlo en este momento con toda la... no podemos ser nosotros tajantes en ese sentido porque nos hace falta confirmar con esa fuente, es verdad. Pero al margen de esto, lo que interesa o lo que nos interesa preguntarnos ahora es qué se entiende por comida chatarra, porque el comercial como tal habla de comida chatarra. Hay un subtítulo en el que aparece una definición que es que para efectos de esta campaña se entiende comida chatarra como alimentos ultraprocesados. Y digamos que esa es la duda que está en términos de industria porque se le está presentando al consumidor una información sobre cómo debe tomar o qué actitud debe tomar con respecto a ciertos productos. Al respecto, Aura, ¿qué definiciones hemos encontrado de alimentos ultraprocesados? Bueno, tenemos acá la definición de Carlos Ríos, dietista, nutricionista y autor de la web Real Fooding, que dice: estos productos son preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias derivadas de otros alimentos. No tienen ningún alimento completo, sino largas listas de ingredientes. Además, estos ingredientes suelen llevar un procesamiento previo, como la hidrogenación o fritura de los aceites, la hidrólisis de las proteínas o la refinación y extrusión de harinas o cereales. Y además, en este grupo se pueden encontrar el 80% de los comestibles que venden en los supermercados, desde bebidas azucaradas, precocinados, bollería, carnes procesadas, galletas, lácteos azucarados, postres, dulces, cereales refinados, pizzas, nuggets, barritas energéticas o dietéticas, y etcétera. Es decir, estamos hablando de casi el 80% de los productos empacados que se venden en el mercado. Adicional a eso, la Corte señala que la no emisión de los comerciales se considerarán como caso de control previo o censura violatoria del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, la Corte Constitucional le pide a la Autoridad Nacional de Televisión implementar estrategias pedagógicas que promuevan el pensamiento crítico respecto a la información que se presenta, buscando que de esta forma se protejan a niñas, niños y adolescentes.
pensamiento crítico frente a la publicidad. Eso es todo un tema de formación de país, ¿no? Creo que esto tiene tanto de largo como de ancho. Es decir, vamos a formar cuál es el papel de la televisión con respecto a la formación que debe emitir y a quién, a los niños o a los padres de familia que al final son los compradores de los alimentos. Sí. Justamente, digamos, por supuesto que Red Papás también tiene su definición de lo que consideran comida chatarra, es decir, de con respecto a qué están haciendo la campaña, porque a la larga lo que eso significa es que están tomando una posición, un punto de vista sobre productos que se venden en el mercado, una opinión sobre los productos. ¿Cuál es esa opinión? Esto es lo que nos dice Carolina Piñeros sobre lo que ellos denominan comida chatarra. Lo que hemos aprendido de la mano de los expertos es que para que una persona pueda identificar un producto no saludable, tiene varias características. 1, usualmente vienen empacados, tienen unas largas fechas de vencimiento y además unas largas listas de ingredientes. Usualmente en esas listas de ingredientes hay ingredientes que no conocemos, que no tenemos en nuestra casa y que no nos venden en el supermercado. Ese es el tipo de cosas que identifican la comida chatarra. Pero lo más importante también para entenderlo es que hay 3 ingredientes que se han encontrado que son muy dañinos para la salud si se consumen de manera habitual, que son el azúcar, el sodio y las grasas saturadas. Es por esto que la Organización Panamericana de la Salud definió unos límites máximos que deberían contener estos productos. Cuando uno de estos productos que tiene estas características excede esos límites, claramente desde Red Papás lo hemos propuesto que sea lo que entendemos los padres de familia como comida chatarra, y es lo que estamos solicitando, que tenga al frente de los empaques esos sellos que nos adviertan que son altos en estos 3 ingredientes, en alguno de estos 3 ingredientes, y adicionalmente que si son altos en estos 3 ingredientes o en alguno de ellos, no tenga publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. La intención de Red Papás, como acabamos de escuchar, pues obviamente abarca una difusión o una publicidad en contra de productos empacados, de una gran cantidad de productos empacados, como bien lo mencionan, pero además la petición de que en las declaraciones de etiqueta, que los famosos claims, se incluyan sellos en la mayoría de los productos empacados que indiquen los niveles de grasa, azúcares, etcétera, de diferentes productos. Esto implicaría, pues obviamente, cambios en la forma como se ofrecen y se presentan los productos al consumidor. Ahora bien, el consumidor, por supuesto, es libre de elegir qué productos consume, pero a lo que termina apelando esta campaña es a que tenga toda la información o toda la información que creemos le hace falta o que según la fundación se cree que le hace falta al consumidor. ¿Qué implicaciones puede tener esta campaña a futuro y qué piensa la industria al respecto de esto? Con los diferentes periodistas de P&M tratamos de convocar a diferentes voceros de la industria productora de alimentos, pero de momento ninguno ha querido darnos su opinión al respecto de la campaña ni de la definición de alimentos ultraprocesados. Si al escuchar este podcast usted siente que le hace falta la definición de la industria para equiparar las fuentes, es verdad, tiene razón, pero la industria como tal no ha accedido a responder la pregunta que aquí nos atañe. Pero ¿qué va a pasar con la campaña, con la difusión de estos mensajes? ¿Hacia dónde va esta propuesta de comunicación que se había lanzado en 2017, que no fue posible emitirse en 2018? Después de la respuesta de la Corte, seguramente Red Papás y otras organizaciones de la sociedad civil en el futuro podrán difundir estos mensajes de bien público en la televisión abierta. Primero, obviamente, habrá que conseguir la financiación. La financiación usualmente para este tipo de mensajes proviene de organizaciones internacionales que están interesadas en apoyar la salud pública. Específicamente me refiero a organizaciones como UNICEF, Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies y otras a las cuales les puede interesar apoyar organizaciones
colombianas que estén propendiendo por estos objetivos de salud pública que promueve la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente, en el último año hemos visto lanzamientos de productos que, o en algunos casos, incluyen esta información en las etiquetas de productos. Algunos ya se pueden ver en anaqueles de supermercados en los que declaran la cantidad de azúcar, de hidrógeno, de sal. Y en otros casos la industria nosotros hemos sido testigos de lanzamientos de productos que tratan de tener composiciones distintas a las que normalmente se producían en años anteriores. Sin embargo, como bien decimos, a la larga es el consumidor quien toma la decisión. Lo importante va a ser aquí que tenga a su disposición la información, sea cual sea, para tomar una decisión informada sobre los productos que compra, ¿no? Y bueno, también saber la industria cómo piensa responder ante una campaña como esta o ante una petición como esta, para que a la larga pues haya un mejor juego o un juego más transparente en el consumo. Esto va también, como yo les decía al inicio, mucho más allá de la campaña y de lo que la Corte Constitucional ya ha dicho, es lo que puede pasar en el futuro cercano con la manera como las marcas tendrán que emitir sus productos, pero hasta dónde se les está responsabilizando a las marcas y a los medios de comunicación de formar sobre los productos que se consumen y cuál es ese límite que tienen ellos y cuáles son los límites que tienen también los padres de familia en la formación y en lo que les dan a consumir a sus hijos. Sí, pero digamos, algo que no le podemos pedir a la industria es que desaparezca. Es decir, que desaparezca la industria y no existan los alimentos ultraprocesados, porque tampoco sería conveniente para la economía. Entonces, hay que llegar a un punto medio y también, como tú bien dices, conocer un poco más sobre qué hay detrás de la campaña, no pensando en que hay algo misterioso detrás, sino finalmente cómo se financia esta campaña, con qué agencias trabaja, de dónde sale la creatividad, como para también saber quiénes están compartiendo este punto de vista, mirar si se puede hacer un debate más transparente entre toda la industria, obviamente sin prejuicios. Lo que sí es un hecho, digamos que histórico también, es el hecho de que la Corte Constitucional se pronuncie acerca de pues, la posibilidad de emitir comerciales que hablen en contra de la comida chatarra. Esto es o de productos en sí, que en Colombia no ha sido costumbre que un producto haga campaña en contra de otra de manera evidente en la pieza de comunicación. Por ejemplo, eso que en Estados Unidos sucede, se habla de una marca de carro mencionando otra, y tomando partido por alguna, pero en Colombia esa no ha sido la tradición históricamente, ¿no? Sí, independientemente de los puntos de vista diferentes y de la polémica también que esto ha generado, el hecho, pues por supuesto que genera noticia, es esto que tú muy bien señalas. Bueno, y hasta aquí este podcast extra de P&M. Seguramente vamos a seguir cubriendo este tema en los demás medios y posiblemente en este también, cuando tengamos más invitados para debatirlo. No es un tema que termina hoy, no es un tema sencillo, pero es un reto para la industria. Cada vez nos estamos acercando más, sea bueno o sea malo, a la autorregulación publicitaria o a la regulación publicitaria, y eso es algo que va a cambiar un poco la historia de la comunicación comercial, y bueno, habrá que ver qué sucede a futuro. Andrea, Aura, muchas gracias por estar en este podcast, y a ustedes los invitamos a que sigan conectados con los contenidos de P&M. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.